Tengan ustedes un excelente día. Vamos a dar inicio a nuestro acta final, introducción de conjuntos y conjuntos numéricos. Nuestro grupo de trabajo está conformado por el señor Cristian Alexander Montilla, la señorita Angie Posada Montoya, la señorita Laura Camila Otavo Patiño, la señorita Erika Salas Gutiérrez y quien les habla, Rito Antonio Pérez Verdugo. Vamos a hablar un poquito sobre la introducción de los conjuntos. La teoría de conjuntos es una base fundamental de las matemáticas, ya que permite organizar, clasificar elementos que tienen características en común. Un conjunto se define como la colección bien definida de objetos, llamados elementos, que pueden ser números, letras u otros objetos. En la vida cotidiana nosotros constantemente usamos los conjuntos, aunque no siempre nos lo notemos. Por ejemplo, el conjunto de estudiantes de un aula de clases, el conjunto de número de días de la semana, el conjunto de frutas en una canasta. En todos estos casos, los elementos que comparten una característica en común que permite agruparlos. Los conjuntos pueden representarse en diferentes formas, describiendo sus elementos y palabras, escribiendo sus elementos con palabras, listándolos entre llaves o mediante diagramas de Venn. Además existen distintos tipos de conjuntos, como los conjuntos vacíos, conjunto finito, los conjuntos infinitos, que ayudan a comprender cómo se organizan los elementos. En conclusión, la introducción a los conjuntos es especial porque proporciona una forma ordenada y lógica de entender relaciones entre objetos, facilitando un estudio de otras áreas de las matemáticas y su aplicación en situaciones reales. Anteriormente les hablaba sobre el conjunto de estudiantes en un aula de clase. Dentro de estos estudiantes nosotros podemos hacer unos subconjuntos. Por ejemplo, el conjunto de estudiantes que aprobaron el curso, el conjunto de estudiantes que usan lentes, o el conjunto de estudiantes que participan en actividades deportivas. Algunos estudiantes pueden pertenecer a más de un conjunto al mismo tiempo, como aquellos que usan lentes y practican deportes. Entonces, esto demuestra cómo los conjuntos ayudan a organizar la información, a comparar grupos y a analizar relaciones en situaciones cotidianas. En sí, esta es la introducción de los conjuntos. Buenas tardes, mi nombre es Erika Salas Gutiérrez. El día de hoy les voy a explicar qué es un conjunto y tipos de conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos que tienen algo en común. Los elementos pueden ser personas, objetos, etc. Primero, conjunto vacío, no tiene ningún elemento. Ejemplo, conjunto de pacientes atendido hoy, 0. Conjunto finito, es un conjunto de números limitados de elementos. Ejemplo, Ana, Luis, María. Tercero, conjunto infinito. Es un conjunto que no se puede contar porque hay infinitos elementos. Ejemplo,
todas las personas que pueden enfermarse a lo largo de su vida. Cuarto, subconjuntos. Es un conjunto que está dentro de un conjunto mayor. Ejemplo, conjunto A, Ana, Luis, María, Carlos. Conjunto B, Ana María. B es un subconjunto de A. Resumen, conjunto vacío sin elemento. Conjunto finito, pocos elementos. Y conjunto infinito, infinitos elementos. Subconjunto, parte de un conjunto. Muchas gracias por su atención. Buen día, profesor. Mi nombre es Laura Camila Tao Patiño y a continuación daré un ejemplo sobre operaciones entre conjuntos. El ejemplo es: en un centro médico durante una jornada se atienden a 35 personas que presentan al menos de uno de los siguientes síntomas: malestar general o dolor de cabeza. De acuerdo con lo anterior, 25 personas presentan malestar general, 20 personas presentan dolor de cabeza y 10 personas presentan malestar general y dolor de cabeza. Solución. A mano izquierda tenemos el conjunto A, que son pacientes con malestar general, y al lado derecho tenemos los pacientes que tienen dolor de cabeza. Intersección. ¿Cuántos pacientes tienen malestar general y dolor de cabeza? En este caso son 10 pacientes que tienen dolor de cabeza y como se muestra en la imagen, ahí se subraya la intersección del diagrama de Venn. Unión. ¿Cuántos pacientes tienen malestar de general o dolor de cabeza o ambos? En este caso sería una operación que sería 25 más 20 menos 10 igual a 35 pacientes. Y en el diagrama de Venn se ve como está subrayado. Diferencia entre conjuntos. Acá tenemos A menos B, que sería solo malestar general, y la operación sería 20 menos 10 igual a 15 pacientes con dolor de cabeza, con malestar general, perdón. Y B menos A sería solo dolor de cabeza y la operación sería 20 menos 10 igual a 10 pacientes con solo dolor de cabeza. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Angie María Posada del programa de Ingeniería de Sistemas. Me corresponde presentar los conjuntos numéricos. Se comprenden en naturales, que son el conjunto de números representados con la letra N. Son los enteros positivos que usamos normalmente para contar y enumerar, comenzando generalmente con el 1. Los números enteros es un conjunto numérico que incluye los números naturales, o sea, los que ya vimos, 1, 2, 3, 4, 5, sus opuestos negativos que vendrían siendo menos 1, menos 2, menos 3, etc. y el 0, como lo hemos representado aquí, z y los números. Los racionales son aquellos que se pueden representar como una fracción. Por ejemplo, son los naturales, los enteros, y estos son representados con una Q, como lo vemos acá. Y también los números decimales periódicos, es decir, que se repite el mismo número de forma infinita, como lo vemos aquí, 0.33333. Esto significa, los números racionales son igual a sobre B. A y B pertenecen a los enteros, pero B debe ser diferente de 0, es decir que el denominador de la fracción debe ser diferente de 0, no puede ser 0 para que se cumpla. Los irracionales son números reales que no pueden expresarse como una fracción, como lo harían los números racionales, que es P sobre Q. Esto no se puede. Su representación decimal es infinita y no periódica, es decir, que no se repiten. Nunca termina ni se repite un patrón, como el número pi.
el número pi son números infinitos que no se van a repetir. El número Euler y la raíz cuadrada de 2, que también es un número irracional, como lo vemos aquí representado. A nivel general, ejemplos de la vida diaria. Los números naturales son para contar objetos. Por ejemplo, como lo dice ahí, un número de estudiantes de un salón. Los enteros para las temperaturas. Por ejemplo, aquí menos 5 grados en invierno. Los números racionales para los precios de una tienda, por ejemplo, como 2.50, que es 5 sobre 2, por ejemplo. Y los números irracionales para medir circunferencia de una rueda usando pi, por ejemplo. Y eso sería todo. Hola, mi nombre es Cristian Mantilla, estudiante de la CUM. Es un video para resolver el ACA de Lógica y Pensamiento Matemático. En esta parte del tema que nos tocó fue los conjuntos y la idea es resolver o dar un ejemplo de un conjunto. La idea no es ver esto como algo solo teórico o matemático, sino como una herramienta práctica para organizar información que usamos todos los días, especialmente en contextos como es el de hoy, que es el área de la salud. Imaginemos un turno en el área de urgencias donde llegan pacientes de diferentes síntomas. Para poder atenderlos bien es importante clasificar esa información de manera clara y aquí es donde entran los conjuntos. En este ejemplo tenemos la siguiente situación. Al hospital llegaron 40 pacientes por dolor, 25 pacientes por fiebre y de esos pacientes 10 presentaron ambos síntomas al mismo tiempo, es decir, dolor y fiebre. La pregunta que queremos responder es ¿cuántos pacientes presentaron al menos uno de los dos síntomas? Eso significa cuántos pacientes llegaron con dolor, con fiebre o con ambos síntomas sin contar a nadie dos veces. Para resolver este problema vamos a pensar en términos de conjuntos. Un conjunto es simplemente un grupo de elementos que tienen algo en común. En este caso, los elementos son pacientes. Entonces, vamos a formar dos conjuntos. El primer conjunto está formado por los pacientes que llegaron con dolor y el segundo conjunto está formado por los pacientes que llegaron con fiebre. Ahora bien, no todos los pacientes pertenecen solo a un conjunto. Algunos pacientes presentaron dolor y fiebre al mismo tiempo. A estos pacientes los ubicamos en la parte donde ambos conjuntos se cruzan. Esa zona representa a las personas que cumplen las dos condiciones. Si lo vemos de una forma visual, podemos imaginar dos círculos que se intersectan y ahí es donde están los pacientes que tienen los dos síntomas. En uno colocamos a los 40 pacientes con dolor y en el otro colocamos a los 25 pacientes con fiebre. En la parte central donde ambos círculos se cruzan, colocamos a los 10 pacientes que tienen ambos síntomas. Ahora pasemos al cálculo. Si sumamos directamente los pacientes con dolor y los pacientes con fiebre, hacemos la operación 40 más 25, lo cual nos da 65. Sin embargo, este resultado no es correcto todavía. El problema es que los 10 pacientes que tienen dolor y fiebre fueron contados dos veces. Una vez dentro del grupo de dolor y otra vez dentro del grupo de fiebre. En la vida real nosotros no podemos contar una persona dos veces, así que debemos corregir ese error. Para hacerlo restamos los 10 pacientes que están en ambos conjuntos. Entonces tomamos 65 y le restamos 10, lo que nos da como resultado 55. Esto quiere decir que en total 55 pacientes presentaron al menos uno de los dos síntomas, ya sea dolor, fiebre o ambos al mismo tiempo.
Este ejercicio muestra claramente cómo los conjuntos nos ayudan a organizar información real y evitar errores comunes, como contar personas más de una vez. En contextos como un hospital, ese tipo de razonamiento es fundamental para tomar decisiones correctas y trabajar con datos de forma ordenada. Por eso, los conjuntos no son solo un tema de matemáticas, sino una herramienta lógica que se puede aplicar fácilmente en situaciones cotidianas, especialmente en áreas de la organización y la precisión. Estas son clave.